Bueno, queridos hermanos, en esta mañana vamos a leer acerca del estudio del llamado de Gedeón. Así que si alcanzamos a la parte de Corintios, está bien. Pero si no, nos vamos a quedar en el llamado de Gedeón, porque hay muchas cosas importantes que tenemos que resaltar de esto. ¿Ya? Continuemos, por favor. El día lunes teníamos una lectura de Jueces 2, 7 al 8 y el 11 al 19. Y les voy a leer eso en la versión NBI. Dice: el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de los invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se los había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras este caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse, aún más que sus antepasados, pues iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Ok, entonces, miren, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Así empieza el libro de Jueces. En algunas de sus traducciones, en vez de la palabra caudillos, va a estar la palabra jueces. ¿Ya? Entonces lo que sucedía es que pasó la generación de Josué, pasó la generación de los ancianos que habían estado con Josué, los que habían visto las maravillas del Señor en primera fila, y vino una nueva generación que realmente no tenía una relación con el Señor, podemos decir, porque de saber acerca del Señor, la palabra nos da indicios de que sabían acerca del Señor, pero realmente estaban alejados de lo que el Señor quería. Y vemos a lo largo de toda la palabra, y esto es algo trágico que pasa con el pueblo de Dios, es que venía un líder y el líder les guiaba y le seguían y hacían lo que sea que el líder hacía. Si el líder hacía las cosas buenas delante del Señor, el pueblo hacía las cosas buenas delante del Señor. Si el líder hacía cosas malas delante del Señor, el pueblo seguía atrás del líder. Entonces, y habían pocas excepciones a esto, pocos profetas o pocos siervos del Señor que a pesar de quién sea el líder, se mantenían firmes y estaban en las cosas del Señor. Pero la mayoría del pueblo iba tras lo que hacía todo el mundo. Y en ese caso, al igual que en la actualidad, lo que sucedía es que se mezclaban las cosas, que las cosas del Señor se mezclaban con la cultura local y se hacía una masa ahí de cosas mezcladas, y realmente esto no le agradaba al Señor. Y eso no era solo para el pueblo de Israel y especialmente Baal o Astarte o Isis o como quiera que le llamemos a esta deidad a lo largo de la historia, sino que esto sigue pasando ahora, que sabemos del Señor, sabemos quién es Él, en teoría, pero el rato de las prácticas, nuestras prácticas son una mezcla entre el Señor y lo de las culturas de alrededor y lo que nos contaron y lo que hicieron los antepasados o lo que no hicieron, o una mezcla total. Y no una situación de santidad como la que requiere el Señor. El Señor dice, esto quiero, y lo que nosotros debemos hacer es eso exactamente. No tenemos para qué inventarnos otras cosas, no tenemos para qué mezclar, para nosotros encajar bien en la sociedad en la que vivimos, o qué sé yo, cuál será la idea, ¿no? Pero el asunto es que el pueblo tenía la tendencia, y nosotros tenemos que reconocer que en nosotros está esa tendencia
a hacernos a lo que hace la multitud, ¿ya? Más que a obedecer al Señor. O sea, tenemos que voluntariamente ver en nosotros para hacer caso al Señor y reconocer lo que está mal. Y aquí vemos esto. Venía un juez, clamaban, el Señor tenía compasión de ellos, el juez gobernaba por un tiempo, porque todavía no llegamos a los reyes, sino que gobernaba, estaba a cargo, y el Señor se compadecía del pueblo, se moría ese juez y otra vez se olvidaban de todo. O sea, aquí no ha pasado nada, no hemos aprendido nada, y volvían a los ídolos, y cada vez volvían y volvían peor que antes, ¿no? Entonces, de esa manera empezamos el libro de Jueces, en esa situación desastrosa, calamitosa, en la que se encontraba el pueblo, ¿ya? Este es el inicio, esta idolatría es el inicio de la situación en la que se encuentra el pueblo cuando llegamos a la historia de Gedeón, ¿ya? Años después. Continuemos, por favor. Les voy a leer Jueces 6, del 1 al 2 y de 7 al 16. Dice: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. El 7. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de tierra de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quien expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Está la siguiente, una foto del lagar, ya. Les he puesto una foto de un lagar, no obviamente de la época de Gedeón, ya, pero para que tengamos una idea, hagan de cuenta que Gedeón estaba trillando trigo en una piscina vacía, ¿ya? ¿Y por qué estaba haciendo esto? O sea, si alguna vez alguien ha estado en el campo, yo que sé, desgranando, trillando o alguna cosa, no es que uno hace esto metido en un hueco, ¿no? Uno hace esto a nivel de la tierra, donde el vientito se lleva los pedacitos de lo que uno quiere que se vayan, ¿no? Pero ¿por qué estaba ahí metido en el hueco Gedeón? Gedeón estaba en el hueco por todo lo que nos cuenta el capítulo 6, que no nos mandaba a leer, pero espero que hayan podido leer en sus casas, todo el capítulo 6 y 7. Lo que pasa es que los madianitas estaban arrasando de tal manera a Israel, que les estaban dejando con todo destruido, ¿ya? Y podemos ver eso porque realmente esa clase de historias suceden hasta la actualidad. Cuando un pueblo no está a cuentas con el Señor, vemos que eso pasó incluso aquí, que llegaban personas y destruyeron plantaciones, mataron animales, dejaron todo arrasado. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba haciendo lo que no le agrada a Dios. Eso es el resumen de todo. No estoy hablando de que este lado político o este otro lado político, no. Nosotros aquí como país vivimos algo así recientemente, de ver cómo gente arrasaba con plantaciones, arrasaba con la propiedad ajena. Eso les estaba pasando a los israelitas en este punto. Entraban, llegaban a su ganado, le mataban su ganado, destrozaban sus sembríos, destrozaban todo. Entonces los israelitas estaban escondidos en este punto. Estaban completamente escondidos y Gedeón tenía un poco de trigo, entonces estaba hágase la imagen de Gedeón escondido en esta piscina vacía,
tratando de trillar el trigo. No sé cómo le estaría yendo, no me imagino cómo será el viento ahí abajo y cómo habrá sido el proceso, realmente no me parece gran idea. Pero la otra opción era ser asaltado, robado y quedarse sin nada. Entonces, esa era la situación terrible en la que se encontraba el pueblo. Tenían que estar escondidos, su ganado era arrasado, sus plantaciones eran arrasadas, y nos dice que la crueldad era tal que realmente les tenían aterrados. Y cuando el ángel del Señor le habla a Gedeón, nos dice que Gedeón pregunta, ¿y por qué nos está pasando esto? Yo no entiendo. Si nuestros antepasados dicen que Dios era tan maravilloso con ellos y les daba tantas cosas y les defendía tanto y les protegía tanto, yo no sé por qué nos está pasando eso. Yo le doy gracias a Dios de que tiene tanta paciencia con nosotros, porque ese rato daba ganas de darle un estate quieto a Gedeón. ¿En serio preguntas? ¿En serio estás preguntando por qué les va mal? Ustedes están adorando a los Baales, están siguiendo los cultos de los pueblos a su alrededor, están haciendo las costumbres de los pueblos paganos a su alrededor, y en serio preguntas por qué les va mal. Y lo mismo podríamos nosotros decir a cada una de nuestras vidas. O sea, sí, en teoría, Gedeón es del pueblo, ¿no es cierto? Él mismo nos dice que es de la tribu de Manasés, él mismo sabe de las tribus, de los pueblos, sabe de la historia que contaban sus antepasados de la salida de Egipto. Pero, ¿qué estaba pasando en la vida de él y de su familia y de su pueblo? Que cada uno estaba haciendo lo que le parece. Eso es lo que estaba pasando, ¿ya? Entonces, aquí sucede algo. Bueno, entonces Gedeón ya le dice, está como reclamo, y dice, a ver, Gedeón, yo no te he preguntado qué puedes hacer ni nada. Yo te estoy diciendo que yo te estoy mandando y que tú vas a ir. ¿Y cómo te va a ir bien? Porque yo te mando. Esa es la diferencia entre ser llamado por el Señor, convocado por el Señor, versus lo que nos enseñan, por ejemplo, las películas, ¿ya? Entonces está la persona súper débil y entrena y levanta pesas y trota a las madrugadas o lo que sea que tenga que hacer, y ahí se hace fuerte, superhéroe o lo que ustedes quieran, y ahí puede derrotar al enemigo. En este caso no es así, y en nuestro caso no es así. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestro súper entrenamiento, no es porque somos lo máximo de lo máximo, es porque el Señor nos envía. Y si el Señor nos envía, eso es todo lo que necesitamos saber. Es que yo soy el más pequeño de la tribu más pequeña, que estoy aquí metido en este hueco. Tú vas a ir. Y eso es todo. Y esa es la bendición para muchos de nosotros que no somos de superhéroe atlético que levanta pesas ni nada parecido, ¿no? Ni que somos súper estrellas en ninguna cosa. Solo que el Señor nos dice, tú vas a ir. Y vamos, y eso es todo. ¿Y cómo es que me va a ir bien? Porque el Señor me manda. La única manera de que me pierda de esa victoria es porque yo soy necia y no quiera ir. Y eso es todo. Cuando el Señor me manda, Él es el que se hará cargo de todas las cosas. Entonces, pasemos al siguiente capítulo, porque necesitamos hablar de un intermedio importante. Viernes teníamos que leer Jueces 7, 1 al 8 y luego el 16 al 22. Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte Moré. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha liberado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Sigamos. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua y el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas,
pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas y de los otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle más abajo de Gedeón. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me ven hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaban por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá en dirección a Serera, hasta la frontera de Abel-Meholá, cerca de Tabat. Ya. Entonces, primera pregunta de este pasaje, ¿cómo es que Jerubbaal? ¿Cuándo Gedeón se empezó a llamar Jerubbaal? Espero que les haya dado tanta curiosidad como me da a mí y se hayan puesto a buscar qué es lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí es algo que para mí es absolutamente trascendente con el llamado de Gedeón. No nos mandaba a leer, pero nuestra lección se llama el llamado de Gedeón. Entonces, tenemos que entender el proceso. Ya vemos que el Señor le llamó, ya le dijo que vaya a él, y después sucede un evento muy importante en el llamado de Gedeón. Y este evento es que Gedeón entiende que estaba mal adorar a Baal. Entiende. ¿Y saben dónde había una estatua de Baal? En la casa de su padre donde él estaba. Ahí mismo había una estatua de Baal y un palo o alguna cosa que dice que usaban para adorar a Astaré. ¿Ya? En la propia casa de su padre, supuestamente pueblo de Dios, pueblo de Israel escogido, tribu, lo que ustedes quieran, pero ahí en esa casa estaba esto. Y antes de juzgar a Gedeón, porque cómo es posible que te hagas llamar pueblo de Dios y tengas en tu casa eso, yo realmente les pido de todo corazón que examinemos nuestras casas y nuestras vidas primero. ¿Por qué? Porque muchos están siendo llamados por el Señor a diferentes cosas. Pero no podemos ir y batallar, el Señor batallando con nosotros y nosotros en su ejército, cuando nuestra casa está infestada de ídolos. Y realmente esta época es, pero máxima para eso. ¿Y por qué les digo? Porque realmente así como ellos decimos, ay, es que yo no entiendo cómo es que los israelitas, sabiendo que los madianitas eran malos y paganos y esto y lo otro y por acá, por allá, seguían esas costumbres. O sea, yo no sé. Veamos nuestra propia vida y veamos qué costumbres estamos siguiendo nosotros. Y les invito, si no saben, vayan e investiguen y pregúntense por qué hacen lo que hacen en cada una de las cosas que hacen. Yo les puedo contar una pequeña historia para que sepan que no les estoy hablando desde la perfección, sino desde alguien que ya ha pasado por esto. Hace, yo no sé, unos 17 años debe ser, cuando Fabián era mi amigo en la universidad, yo decidí invitar a la iglesia y ¿saben a lo que le invité? ¿Saben a lo que le invité? Qué vergüenza. Al programa navideño, ¿ya? Así que, y ahí le invité a mi amigo de la universidad y vino. Pero con el tiempo, cuando el Señor, este era el problema que en este momento es que mi fe era básicamente heredada de la tradición, de lo que yo había visto que otros hacían. En esta edad, durante el tiempo que estaba en la universidad, el Señor permitió que pueda yo mismo escudriñar las cosas y yo mismo ver qué estoy haciendo y yo, por mi cuenta, leer la palabra, ver lo que el Señor dice, ver lo que el Señor no dice, leer libros de historia y ver lo que el Señor dice y lo que el Señor no dice y de dónde salía la tradición, por ejemplo, de Navidad. ¿Ya? Y para los que no saben, les doy como lo que pueden buscar en cualquier buscador de internet. Busquen Yule.
y se van a enterar de dónde salen muchas de las cosas. Busquen Saturnalia, busquen Brumalia, vayan y entérense. Y luego pregúntense si no estamos actuando a veces como pueblo de Dios en general, no digo cada uno como persona o individuo. Vayan y entérense de qué es lo que están celebrando, que están poniendo en su casa, y cómo puede ser que nuestra casa esté igualita que la casa de Gedeón, con el palo ese ahí y con la estatua de Baal al lado, y nosotros preguntando, ¿y por qué nos va mal? ¿No era que Dios era súper poderoso? Sí, pero nosotros somos súper necios y súper obstinados, ¿ya? Entonces, cada uno verá lo que hace con su vida, pero cuando Gedeón fue llamado y le llamaron Jerubbaal, él fue, y fue como nos ha pasado a algunos de nosotros, tal vez otros no tanto, pero él fue a donde estaba la estatua de Baal en la casa de su papá en la noche. ¿Por qué? Porque le daba miedo que otras personas se enteren que él iba a botar la estatua de Baal. Estaba bien, sí, pero ¿saben qué? La presión social de dejar cosas paganas a veces es bien grande. Así que, lejos de juzgarle a Gedeón, yo digo, lo hizo, ¿no? Con miedo y con pánico y con miedo de que ¿y ahora qué va a pasar? Pero lo hizo. Y derribó ese altar a Baal. ¿Ya? Entonces, al día siguiente, las personas vinieron, ¿cómo es posible? Ya encontramos quién es el tipo que hizo esto. Y es Gedeón. Entonces ahí salió el papá de Gedeón con mucha sabiduría. Yo no sé si es porque quiso defenderle a su hijo, si es porque el Espíritu Santo le reveló y por fin entendió. No tengo la menor idea qué pasó ese rato. Pero la cosa es que sensatamente el papá de Gedeón les dice, a ver, ustedes están defendiendo esa estatua que está caída en el piso. O sea, si es que es un Dios, ¿por qué tenemos que defenderle? ¿No? Debería haber podido defenderse a sí mismo, en todo caso. Entonces ahí le dijeron, bueno, entonces que Baal se defienda de Gedeón y bueno, entonces dejemos así, ¿no? Y ya, ¿cómo se llama? Se dispersó la multitud y no le lincharon a Gedeón, que era lo que querían hacer básicamente. Y ahí le pusieron como apodo de Jerubbaal, que era que Baal se defienda de Gedeón. O sea, que haya cosa de Baal que no se defendió de Gedeón, básicamente. Sorpresa, el ídolo no servía para nada. Ok, eso sigue siendo igual hasta la actualidad. Ya, entonces, bueno, volviendo al pasaje, porque para mí era súper importante esta parte, que Gedeón tenía que tener en orden sus cosas y tener en orden a quién servía antes del llamado del Señor, antes de ir a la guerra por el Señor. No puede ser que yo vaya a la guerra y voy, sí, Señor, sí, envíame a mí y lo que sea, pero mi casa está infestada de ídolos y mi casa está infestada de tradiciones paganas y de ridiculeces. Así que, ok, sigan el llamado del Señor, por supuesto. No puede haber mejor cosa en esta vida que servirle al Señor. Pero vayan y pregúntense por qué hacen lo que hacen, por qué tienen las tradiciones que tienen, por qué repiten lo que repiten. Y si es que es por presión social y les da miedo como Gedeón, bueno, con miedo y todo hagan lo que tengan que hacer. Es que ¿qué van a decir mi primo, mi tío, mi no sé quién, de que ya ahora y si no voy y voy a ser mal visto y si no sé qué? Allá verá usted qué es lo que le preocupa, qué es lo que le importa y haga lo que sepa que tenga que hacer y no lo que se espera que haga necesariamente. Ya, entonces fue Gedeón y entonces el Señor dijo, a ver, vamos a hacer algo. Según vemos, Gedeón tenía como unas 32,000 personas en su ejército, ¿no es cierto? Está decente el número, bueno, está bien. Pero el Señor dice, yo no quiero que se les ocurra ni por un segundo que ustedes fueron los que ganaron. Así que yo voy a decir quién va y quién no va a la batalla. Primero, los que no quieran ir a esta batalla y que tengan miedo, regresen nomás a sus casas. Chao. Ya. Y se fueron 22,000, se fue la mayoría, se fueron unas 2/3 partes del ejército. Yo me imagino que habrá sentido Gedeón, no sé, o sea, yo me hubiera quedado así como ya esta operación nos arrasaron, aquí nos matan, ¿no? Y luego la siguiente orden que le da el Señor es, ¿sabes qué, Gedeón? Todavía están muchos. Ya estamos bien pocos, Señor. No,
vamos a ir van a ir a tomar agua, entonces yo te voy a decir quiénes sí y quiénes no. Yo te voy a decir quiénes van y quiénes no van. No va a ser a tu gusto, ni quien a ti te parezca, ni quien te caiga bien, ni quien tú le veas fuerte y grande y cara de guerrero. No, no, va a ser el que yo te diga. ¿Ya? Entonces el Señor le muestra esto del agua y todo, y él sigue esto y se queda con 300. De los como 30,000 que tenía inicialmente, se queda con 300. Eso es del 1% de las personas, o sea, es nada, ni eso creo. Ya. Entonces, 300, con 300 vamos a ir y vamos a, en serio, vamos a librar la guerra con estos tipos que nos están arrasando, destrozando nuestros cultivos, nuestra vida, nos tienen amargados, nos tienen hecho pedazos. 300, sí, 300. ¿Por qué? Porque el Señor era el que les enviaba y porque el Señor era el que iba a librar esta batalla por ellos. Entonces, ¿qué importaba que sean 300 si el poder del Señor estaba ahí? Eso era lo único que importaba realmente. ¿Quién les mandó y para qué les mandó? Y si ellos iban a obedecer, ya, la batalla estaba liberada. Entonces, aquí les manda a hacer una cosa que vimos algo parecido, no exactamente en Jericó, ¿cierto? Lo de la tocada de trompetas y cántaros y cosas, ¿cierto? Pero él les divide en 3 grupos de 100, 3 grupitos de 100, ¿no? Para rodear el campamento de los madianitas, y tenían esas trompetas. Serían shofar, chiquitos, medianos, grandes, no sé. La cosa es que si alguien de ustedes ha escuchado en vivo cómo suenan las trompetas, 1, 2, 3, ya suenan, ¿no? 300 trompetas, ¿ya? Más el poder del Señor haciendo su presencia, y eso debe haber sido aterrador para los madianitas. Primero las trompetas, que eran un montón de ruido, ¿cierto? Sí. Estoy preguntando a los que saben de instrumentos. Ya. Y los cántaros, y lanzándolos, estaban en medio de guardia, así que cuando uno sabe que están en cambio de guardia, no sé si alguien ha trabajado en trabajos en que hay cambio de guardia, entonces se está diciendo, sí, todo bien, esta otra novedad, chao, ya, me voy a mi casa. Y los otros recién llegan como a enterarse de lo que está pasando, decir, a ver, ya, bueno, entonces uno está en el cambio así de como que no está todavía bien enterado, y los que sí están enterados ya se van a su casa, ¿no? Entonces llega el cambio de guardia, y en este momento pasa esto, que tocan las trompetas, en la una mano la trompeta, en la otra mano el cántaro, lanzan los cántaros, es este escándalo, ¿no? Y el Señor interviene y los madianitas se destruyen unos a otros, ¿ya? Es increíble realmente, porque los que fueron, yo no sé qué habrá puesto el Señor en sus corazones para ver que tanta gente se iba a su casa y decir, no, yo me quedo, yo sí puedo ser de los 300. Ya se están yendo muchos, pero si el Señor dice que yo vaya, yo voy. Y fue una victoria maravillosa, porque así son las victorias cuando el Señor nos manda y hacemos lo que Él nos dice que hagamos. ¿Ya? Entonces Él escogió el ejército, Él hizo todo esto, Él les da la victoria, y entre ellos se matan y huyen. ¿Ya? Entonces en eso terminamos para eso sirvió este llamado de Gedeón. Pero como les digo, el proceso fue, sí, le llamó, y sí, él tenía sus dudas o lo que sea, pero lo primero que hizo fue poner su vida en orden, luego pudo liderar el ejército. Y la otra cosa importante que les quiero decir es que el Señor no dice de ninguna manera que estuvo mal que ellos digan en nombre del Señor y Gedeón. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces en nuestra cultura tenemos la idea de que la humildad tiene que ver con nunca reconocer nada bueno en nadie, ¿ya? O sea, nunca decirle a alguien buen trabajo, nunca decirle hiciste esto bien, nunca decirle esto, y a veces porque pensamos que de esa manera de alguna forma estamos quitándole la bendición, porque tomamos lo que dice en el Nuevo Testamento el Señor Jesús, que si alguien hace para que le aplaudan y ya le aplauden, esa ya fue su paga, ¿ya? Pero no es que estabas haciendo para que te aplaudan, estabas haciendo por servirle al Señor. Entonces yo puedo reconocer y decir, qué bendición tu buen trabajo, hiciste bien, buen siervo fiel, estoy orgulloso de ti, todas las cosas, o sea, darle palabras de ánimo a alguien y dejar de ser así como,
bueno, yo como eres cristiano no necesitas ánimo, que tu ánimo te dé el Señor y allá verás qué te pasa contigo. No, realmente nuestro amor tiene que ser llevado a la práctica, o sea, que se note que amamos a nuestro prójimo, no que en el fondo parece que sí le amamos. No, que se note, ¿ya? Entonces, bueno, ese era un paréntesis. Ahora sí, sé que no íbamos a alcanzar, pero rápidamente creo que sí vamos a alcanzar una partecita de lo de Corintios. Ya, esta parte de Corintios nos va a hablar de algo que es como lo que les estaba diciendo de Gedeón. Martes era, ya, 2 de Corintios 4, del 1 al 7, dice: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimemos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea tan sublime poder, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Ya, igual que lo que pasó con Gedeón. Ya, nosotros, esta luz, esto del Señor, este poder del Señor que se refleja a través de nosotros, se refleja a través de nosotros. ¿Qué somos nosotros? Nada, vasijas de barro, para que se note y que se sepa que no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con el Señor haciendo su obra en mí. ¿Ya? Eso es lo perfecto. Eso es lo perfecto. Yo no estoy predicando de mí. A ver, verán, les voy a contar. Yo soy linda, preciosa, hermosa y hace 20 años conocí al Señor y ahí me convertí y de ahí en adelante no tengo nada que contarles. Gracias por escuchar mi testimonio. Verán, no, realmente no es así. Yo lo que vengo aquí a hablar es hablar del Señor, no hablar de mí. ¿Ya? Si algún rato quieren conversar de mí, capaz nos comemos una pizza y conversamos, ¿ya? Pero no se trata de hablar aquí de mí, se trata de Él, se trata todo de Él. ¿Y cómo empezamos? Igual que como empezó Gedeón, quitando todas las cosas vergonzosas y escondidas. Eso es lo que nos está mandando el Señor, así es nuestro llamado, así en este año que estamos hablando de la identidad. ¿Cómo podemos dar la cara? ¿Cómo podemos tener la cara en alto? Porque con el Señor hemos sacado todo lo vergonzoso y lo idólatra y lo escondido y lo chueco y lo que nos avergonzaba y el típico as bajo la manga que tiene Satanás de ya vas a ver cuando se enteren de lo que hiciste. Ahí sí van a ver. Ahí va a decir esta cristiana, este cristiano. No, todo eso ya está aquí sobre la mesa. Hay algo que decir, aquí está dicho. Sí, todo eso hice y el Señor me perdonó, ya no hago eso. Eso es todo. Ya no hay lo oculto y lo vergonzoso. Ya no hay. Eso hacía cuando no conocía al Señor o cuando, como les dije, le conocía pésimo o de una fe copiada, heredada o lo que sea, pero no mía. No. Ahora no tengo nada que avergonzarme. Sí, ¿he hecho cosas mal en mi vida? Seguro que he hecho cosas mal en mi vida. ¿Sigo haciendo eso? Gracias al Señor Jesucristo, tengo aversión a lo que antes podía querer hacer. ¿Ya? Eso es todo. Entonces ahí sí nos podemos recomendar unos a otros porque sabemos que nadie está con la carga de las cosas ocultas que necesita estar tapando y tapando y tapando y cuidado y que nadie se entere, que nadie sepa, que nadie vea, que nadie venga a mi casa, porque si ven realmente cómo es mi casa, se asustan. No. Transparencia y libertad en el Señor. ¿Ya? Entonces eso, ahí nosotros podemos servir ¿qué? Al Evangelio de Jesucristo, no a nosotros mismos, no se trata de nosotros, se trata de la luz del Señor y que esa luz sea reflejada en nosotros. Eso es todo. Vamos a la siguiente. 2 Corintios 4, 8 al 18 dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos,
perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Donde quiera que vamos siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está, creí y por eso hablé. Con este mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto por el bien de ustedes, para la gracia que está alcanzando a más y más personas, haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. ¿Ya? Realmente parece trabalenguas de esta parte, ¿ya? Pero si le leen despacito, todo tiene bastante sentido. ¿Ya? Y les invito a que hagamos de eso. O sea, si realmente no le prestamos mucha atención a estas dos partecitas de Corintios 4, miren, una vez que ya no tenemos cosas encubiertas, servimos al Señor. ¿Y eso significa que nada nunca malo nos va a pasar en la vida? No. Pero si es que tenemos una dificultad, el Señor nos levanta. Podemos caernos, sí, pero no vamos a estar hechos pedazos, deshechos, ya, no. Estamos tristes, sí, pero no al punto en que nos vamos a morir. Nos sentimos mal, sí, pero no estamos abandonados porque el Señor está con nosotros y así en cualquier cosa que nos suceda. No estamos solos porque el Señor está con nosotros. ¿Cómo es eso de que la muerte de Jesús y no sé qué, no sé cuánto? Miren, si es que nosotros no tenemos en nosotros la muerte de Jesús, o sea, no tenemos en nosotros el hecho de que Él murió por nosotros y por lo tanto nosotros al aceptarle morimos a nuestra vieja naturaleza, morimos, chao, muertos, ¿no? Entonces no podemos servirle. No podemos servirle. Si queremos así como que estar como un poco golpeados ya por la muerte de Cristo, pero no muertos, sino con mi vida, yo llevo mi vida en mis propios términos y allá. No. Si nosotros aceptamos a Cristo es para morir a nuestra antigua vida y vivir en Él y para Él. No para medio, un poco, quién sabe con el paso del tiempo cómo irán las cosas. No. Ya me morí, estoy muerto. ¿Ya? Entonces, así de claro debe ser en nosotros. Y ahí podemos servir al Señor y todo lo que pase, comprendemos y no con tristeza, ni con pesadez, ni con pesadumbre, ni que, oh no, qué triste que es ser cristiano. No, sino sabiendo que los sufrimientos son efímeros y que mi tiempo en esta vida es corto y que ya mismo en un abrir y cerrar de ojos me fui, chao. Pero que lo que hice aquí, aunque con sufrimiento, con un mal rato, con una mala cara, con un lo que sea, es para algo eterno. Es para que la gloria del Señor llegue a los que todavía, la luz del Señor llegue a los que todavía no habían visto esta luz. Y eso, aunque pase malos ratos, tenga malas caras, lo que sea, caiga mal, no importa. ¿Ya? Eso es pasajero en comparación con la bendición que es que la luz del Señor llegue, porque el fruto de eso en la vida de otro es eterno, así como el fruto en mí ya es eterno. Yo ya le acepté al Señor y es eterno, y eso es todo. ¿Ya? Entonces pensemos de eso. Cuando el Señor nos está llamando, porque todo este folleto se trata acerca de que el Señor tomó decisiones que humanamente nos parecen extrañas, ¿no? La peculiar decisión de Dios de tomarnos a nosotros como siervos. Sí, pero ¿qué debemos hacer? Poner las cosas en orden y ya, y trabajar y servir. ¿Y de quién es la batalla? Del Señor. ¿Y de quién es la gloria? Del Señor. ¿Y de quién es la victoria? Del Señor. ¿Significa por eso que vamos a estar bien siempre? No. ¿Va a haber momentos duros? Seguro que sí, pero el Señor no nos va a dejar. Y tenemos que tener en mente que eso va a ser para un beneficio eterno. Y eso es básicamente lo de Gedeón y lo que podemos ver en nuestra vida. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y les pido que nos preparemos para los anuncios y para alabar a nuestro Señor y agradecerle por todo lo que ha hecho. Bendiciones.